Maestra, me voy a Dime. conectar doble para que yo pueda ver la presentación en mi lab. Es que no Ujú. tiene audio. No sé si me Ok. puede dar a aceptar. Sí, Sí, está gracias. bien. Ahorita que te vuelvas a agregar, te doy a aceptar. Gracias. Ah, ok. De hecho, creo que ya estás conectándote, ¿verdad? Sí, ya. Ya te di a aceptar. Gracias. De nada. Bueno, entonces, hoy, este cuatrimestre, vamos a ver la materia de bioética, que creo que tiene mucha, bueno, la vamos a utilizar bastante como para ver conflictos de negligencia médica, incluso en la parte de investigación que vamos a ver en el segundo parcial. Trae conceptos tanto parte filosóficos, pero también creo que es muy útil para que, o creo que les puede servir mucho para cuando vayan a trabajar con algún paciente, mejorar la forma del trato con los pacientes, porque también de eso depende mucho que nuestro paciente se adhiera a nuestro tratamiento y que siga pues, las recomendaciones que nosotros le damos, ¿no? Y que también nuestro plan de alimentación se ajuste no solamente con sus hábitos de alimentación y su estilo de vida, sino también hay que contemplar esta parte psicológica, esa parte de valores que tiene la persona, tratar de entenderlo, ser empáticos con ellos, porque también de eso depende mucho, como les digo, que se adhiera al tratamiento y que nuestro plan de alimentación pues vaya más ajustado, no solo con la parte objetiva, sino también con esta parte subjetiva de valores, creencias, incluso creencias religiosas que pueden afectar su comportamiento, etcétera. Entonces, el objetivo en general del curso es analizar estos fundamentos de bioética, los principios, las relaciones y sobre todo las aplicaciones que tienen en el área de nutrición. El área de nutrición pues es bastante, bueno, no solo en nutrición, sino vamos a ver toda la parte médica, porque todos estos principios incluyen desde, o se pueden incluir desde la parte, desde la concepción. Ahorita ya hay mucha parte de tecnología o muchos aparatos tecnológicos que se aplican con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente, que hay con respecto a alineamientos en cuanto a la modificación genética que se puede y que no se puede hacer, incluso en el ambiente, cuestiones en algunas enfermedades psicológicas como estrés, ansiedad, etcétera. Incluso en el laboratorio, como les decía, la aplicación de ciertos principios cuando se trabajan en estudios con animales y con humanos también son principios que hay que considerar. Estos son los criterios que vamos a manejar en la materia. Va a ser un 30% de trabajos y tareas que yo les vaya marcando. En cada parcial les voy a pedir que me entreguen un ensayo y ese va a valer un 10%. Y todas las actividades que yo les marque durante la clase, eso vale un 10%, al igual que el hecho de que estén aportando, sí, aportando, dando ideas durante la clase. Y el 50% del examen escrito. Eso en cada parcial. Pues ya saben, el horario que nosotros tenemos es de 8:40 hasta 10:20. Rápidamente, estas son las unidades que vamos a ir viendo. Las que vamos a empezar a ver hoy es esta, toda la unidad 1, que incluye las definiciones de los conceptos y valores, desde qué es la definición de ética, su aplicación en la parte clínica, lo que son los valores, sus definiciones y cuáles son y cómo los podemos aplicar o cómo influyen tanto en nuestra parte, en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestro desarrollo profesional. La importancia de la bioética y aplicación de la bioética como parte de antecedentes. En la unidad 2, que vamos a ver la siguiente clase, son los principios clásicos de la bioética. Hay varias corrientes que se encargan de definir o de establecer cuáles son los principios que guían todo este comportamiento del profesional o del ser humano. Los más importantes o los que han tomado un poco más de relevancia son estos cuatro que vamos a ir viendo en qué consisten: la beneficencia, la autonomía, justicia y no maleficencia, aunque tiene como que sus ventajas y desventajas estos principios. En algunas ocasiones no se pueden aplicar por completo. Y vamos a ver algunos casos en donde no se ve claramente que no se aplicaron y la razón por la que no se pueden interpretar o aplicar adecuadamente. En la segunda unidad, o sea, en la segunda parcial más bien, vamos a ver estas dos unidades, que es la ética en la investigación. Como les dije, durante el desarrollo de fármacos o de algún estudio de investigación, incluso si solamente quiero aplicar una encuesta, es importante tomar en cuenta que tomar en cuenta los principios o valores de la persona que está siendo partícipe del estudio, porque si no pudiéramos afectarlo. No solo tomemos en cuenta una afectación en cuestión física, sino también en cuestión psicológica. Si nosotros hacemos una encuesta o incluso durante nuestra historia clínica, si cuando nosotros estamos recopilando la información somos groseros o decimos algunas palabras que puedan ser despectivas o discriminamos a la persona por su condición económica, por su condición física, por su condición de cuestiones religiosas, pues estamos haciendo una afectación psicológica, le estamos generando pues lo estamos discriminando, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en los estudios de investigación. Hay que considerar muy bien esos aspectos porque pudiéramos estar generándole un daño físico o psicológico. Y lo mismo, o bueno, no son los mismos principios, pero también hay que tener lineamientos cuando se trabajan con animales. Se han ido modificando o, ¿cómo decirlo?, como agrandando los principios o las reglas que deben de cubrirse con los animales, puesto que antes no había tanta conciencia sobre ellos, sino se consideraba que pues, no tienen conciencia, son seres inferiores a los seres humanos y que no sienten dolor y que podemos hacer cualquier cosa con ellos. Pero en los últimos años sí ha habido una mayor reglamentación al respecto, porque independientemente de que no tengan una conciencia como nosotros, pues también sienten, tienen un hábitat, tienen un tipo de hábitos
incluso muchos de los animales son súper sociales y hay que respetar esa parte, ¿no? Entonces también hay lineamientos al respecto con animalitos y algunos principios internacionales o estos comités de ética que se encargan de ver esta regulación, de regular estos tipos de investigaciones en humanos y en animales. En la unidad 4 vamos a ver sobre la confidencialidad, el secreto profesional, nuevamente aplicado con la parte clínica, e incluso se puede aplicar en la investigación con seres humanos. Si estamos haciendo un estudio, no sé, sobre VIH, por ejemplo, y pues obviamente la información que yo tenga de las personas que salen positivo, pues va a ser únicamente confidencial. No puedo estar divulgándolo o esparciéndolo porque pues le podría generar un efecto de discriminación a la persona, ¿no? Si la persona de plano no está todavía en condiciones de decir que tiene esta enfermedad, pues nosotros no tenemos el derecho de irlo divulgando. Y la última unidad, que es la de historia clínica, va muy relacionado con las otras. Aquí supongo que ya han de haber visto alguna materia de cuáles son los apartados que debe de cumplir esta historia clínica. Nos vamos a enfocar en eso, pero más que nada en cómo aplicarla. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer durante esta aplicación de la historia clínica? ¿Cómo tomar los datos? ¿De qué forma escuchar a la persona cuando nos está dando la información? Porque igual si no generamos desde el primer contacto con nuestro paciente ese sentimiento de empatía, pues la persona no nos va a decir la información completa o nos va a mentir y pues eso va a repercutir en su plan de alimentación, ¿no? O sea, si desde el principio somos groseros con nuestro paciente, pues cuando le hagamos un recordatorio de 24 horas, no nos lo va a decir la verdad porque le va a dar pena, va a tener temor a que nos burlemos de él o que lo estigmaticemos y eso pues obviamente va a repercutir en el análisis de la información y en el plan de alimentación. Maestra, Dime. ¿qué es un recordatorio de 24 horas? Todavía no han visto los métodos, ok. Es un instrumento en el cual se pide todos los alimentos que el paciente consumió el día anterior. Es como una encuesta. Se le pregunta al paciente desde que se levantó qué alimentos y en qué cantidad consumió para poder conocer cuánto es lo que está comiendo. Con eso se puede calcular cuánta energía consumió el día anterior, cuántas kilocalorías, cuántos hidratos de carbono. Y eso nos da una idea de si el paciente está consumiendo en exceso o poca cantidad de los alimentos. ¿Okay? No sé si lo van a ver, creo que en este cuatrimestre, pero es un instrumento súper útil para identificar o evaluar la dieta del paciente. Pero como les digo, si el paciente no generamos esa empatía, pues a lo mejor te puede mentir. Te puede decir que el día anterior pues no comió nada, o comió una lechuga, o comió un jugo de naranja y nada más, cuando en realidad comió una gran cantidad de alimentos. Entonces, por eso hay que generar esa empatía, porque puede sentirse el paciente como que con temor a que lo juzgues, a que lo taches de que comió demasiado, y pues si no nos dice la verdad, pues vamos a hacer un diagnóstico inadecuado. Pero sí es un instrumento bastante útil. De otra manera lo van a ver más adelante. Bueno, estas son las unidades que vamos a ir viendo en esta materia. Vamos a empezar con la parte de antecedentes o de dónde surge este concepto de bioética. Básicamente este concepto no es algo nuevo, sino que se ha ido generando incluso desde los griegos. Aquí les pongo a la imagen de Hipócrates, porque él es considerado, era un filósofo, pero también ejercía parte de medicina, es considerado el padre de la medicina, incluso el padre de la nutrición. Es el filósofo que acuñó esta famosa frase de que deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Es una frase de él. Entonces, él no solamente se enfocaba en darle tratamiento, tratar de curar a las personas, sino también se enfocaba en la parte de valores o en la parte espiritual. En la época de los griegos era muy común que obviamente creían en varios dioses y el actuar, lo que ellos pensaban era que el actuar que ellos tuvieran aquí en la tierra pues les iba a repercutir que los dioses les favorecían, ¿no? O sea, que si tú eres bueno, pues tu dios o tales dioses van a ser buenos contigo, vas a tener salud, etc. Entonces fue un concepto que estaba muy arraigado con la parte religiosa, pero Hipócrates empezó a aplicar esos conceptos filosóficos en la parte de medicina, en tratar de conjuntar la forma en la que nosotros tratamos a nuestros pacientes en este actuar clínico. La medicina pues actualmente es un método para evaluar riesgos, resolver incertidumbres, elegir una alternativa como tratamiento, emitir un juicio, aplicar un tratamiento, realizar acciones y ver a futuro o pronosticar si el paciente puede mejorar o no. Pero si lo vemos así de forma muy cruda, la medicina solamente se enfocaría en curar a mi paciente, en ver a mi paciente como una persona con signos y síntomas y que le voy a dar un tratamiento y hasta ahí. Hipócrates fue un poco más allá, trataba de visualizar al paciente no solamente como una persona que sufre, sino como una persona que también tiene principios, tiene valores y que hay que considerarlos al momento de que estemos tratando con él. Hay que tratar de que en el tratamiento que le estemos dando, pues incluyamos también esos conceptos o valores que él tenga. De ahí se fueron generando varios conceptos que se siguen implementando hasta el día de hoy. Por ejemplo, Hipócrates mencionaba que una de las principales funciones de la medicina debería ser utilizarla con buenos fines, o sea, utilizarla para mejorar la vida del paciente o la calidad de vida. De ahí surgió que la medicina sea exclusivamente para hacer el bien,
que no se utilice con fines para hacer el daño, porque obviamente, imagínense que un médico pues sepa la cantidad de dosis que le puedo yo dar de un medicamento y sabe exactamente que si le da más, pues le puede repercutir. Entonces, también tener cuidado de no utilizar eso en contra del paciente, obviamente no matar, etcétera. Y muchos otros principios, ¿no? Que se han ido, como les digo, mejorando, y eso ha dado pie a que actualmente haya una reglamentación más estricta sobre cómo tratar a los pacientes. Un antecedente importante de esto es el juramento hipocrático. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese juramento? Ahorita se los voy a presentar. No, maestra, yo no. ¿Ninguno? Lo hacen, por ejemplo, los médicos cuando pues, van a titularse o van a, ¿cómo se llama? Como se van a recibir como médicos, es un juramento que ellos siempre hacen. Ahorita se los voy a poner para que vean en qué consiste. Está por acá. Aquí está. Aquí está. Es un juramento que es, como les digo, como por tradición hacen o lo dicen todos los médicos cuando van a los estudiantes cuando ya van a recibirse como médicos. Y esto es lo que en un principio decía el juramento, y vean, juro por Apolo, médico y todos los dioses y todos los maestros que había tenido, por testigo a todos los dioses, que me obliga a cumplir todo ese juramento que está descrito. Trataré a mi maestro de medicina el mismo respeto, partiré con ellos mi fortuna y socorreré si lo necesitan a sus maestros y sus discípulos, trataré a sus hijos como a mis hermanos, instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, o sea, a sus hijos, y como que trataba de decir que todos los conocimientos que ellos tenían era una obligación como que irlos transmitiendo hacia los demás para que los demás pudieran irlo aplicando, para que ese conocimiento no se pierda, ¿no? Es como que una obligación. Establecer el régimen de los enfermos de la manera más provechosa, evitando todo mal y toda injusticia. Y de ahí se desprende uno de los principios que les puse en una de las diapositivas, el principio de justicia y el de no matar. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante, es como que no hacer el daño hacia los demás. Y, por ejemplo, aquí se establece, en esa época, que me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos, ¿no? En esa época, obviamente, era condenado el hecho de causar una muerte, incluso desde la concepción. Estaba muy mal visto pues, todas las prácticas del aborto. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos. Ese es como que el objetivo principal de los médicos, es siempre hacer el bien. Me libraré de cometer voluntariamente algunas faltas. Y esto también es importante. Guardaré secretos sobre lo que oiga y vea en la sociedad. De aquí se desprende también eso que les dije de la confidencialidad y el secreto profesional. O sea, vean desde hace cuánto ya se estaba como que viendo la importancia de resguardar la información del paciente porque desgraciadamente puede hacerse mal uso de ella. Entonces, desde aquí ya se va generando ese principio que se sigue llevando hasta el día de hoy. Si observo con fidelidad ese juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión. Era pues una creencia que si los médicos llevaban a cabo todos estos lineamientos o este código, pues iban a tener una vida plena, iban a ser felices, y para los griegos era muy importante, obviamente, la felicidad, pero haciendo el bien. ¿Okay? Entonces de ahí se desprenden mucho de los conceptos que tenemos hasta el momento. Eso es lo que les dije que es como que el original, y de ahí se fue modificando, obviamente le fueron quitando lo de los dioses y todo lo demás, y fueron rescatando como que los puntos más importantes, y este es como que ya el que dicen los médicos cuando van a egresar. Es básicamente lo mismo, o sea, trae las mismas ideas, lo único que cambia pues es la forma en la que está redactada la información, pero básicamente los conceptos son similares. Presento diapositiva. Ahora, de acuerdo a todo eso, pues también, como les digo, se han ido generando nuevos códigos de ética, nuevos lineamientos o incluso leyes. Por eso, por ejemplo, en México tenemos la Ley General de Salud, que son reglamentos que hay que cumplir como cualquier profesional que esté ejerciendo esta profesión: médicos, enfermeros, nutriólogos, anestesiólogos, todos que se dediquen al área médica tienen que ajustarse a esa ley. ¿Qué características ustedes consideran que deben seguirse en la práctica clínica? Me refiero a características como que valores, cómo debe desempeñarse el médico, el nutriólogo. Con ética. Con ética. ¿Y qué involucra esa parte de ética? Creo que Brian, ¿verdad? Fue el que dijo. La conducta, o sea, la amabilidad en la que se trata a un paciente. Por ejemplo,
Empatía, ajá, La y ser paciencia. amables. Paciencia, ajá, la empatía. ¿Qué otra? Respeto. El respeto por las demás personas, por los pacientes, incluso con los colegas. Tolerancia. Tolerancia, sí, ajá. Podemos aplicar la tolerancia también con nuestros pacientes, con nuestros colegas. Si se dan cuenta, son muchos valores que nosotros consideramos como importantes que debemos aplicar en esta práctica clínica. Algunos valores que ustedes me dijeron son principios ético-médico-pragmáticos, o sea, que son muy importantes y que tienen que estarse aplicando en cualquier área médica o en cualquier disciplina médica. Ajá. Está, por ejemplo, la prioridad, en donde, como decía el juramento hipocrático, que el enfermo debe ser lo más importante para el médico. Y aquí pues, se ve muy establecido, ¿no? Todas las acciones que el médico o el profesional en salud realice debe ser pensando en el bienestar del paciente. Beneficencia, que todo lo que se haga sea con ese beneficio. O sea, no nada más es que sea prioridad, sino que también las acciones que hagamos le generen un beneficio al paciente. Porque puede ser que lo estemos tratando, pero que no le estemos generando un beneficio, no le estemos tratando sus enfermedades o sus síntomas. Humanitarismo, que el trato debe ser fundamental para contrarrestar esta tendencia actual de la sociedad de consumo, caracterizada con mayor énfasis hacia la tecnología. Y aquí es muy importante ver a nuestros pacientes no como una persona que va a ir a gastar dinero con nosotros, sino una persona que nosotros vamos a ayudarles, porque en muchas ocasiones a veces vemos a los pacientes como personas que pues en 30 minutos mi paciente me va a dar 500 pesos por la consulta, ¿no? No hay que verlo así, sino hay que tratar de verlo, o hay que verlo más bien como una persona a la que nosotros le vamos a ayudar, no verlo como algo que monetariamente. Autonomía, esto es también, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, que también nosotros como profesionales tomemos en cuenta las opiniones del paciente. Siempre que nosotros hagamos un plan de alimentación, que le estemos dando un tratamiento al paciente, hay que considerar si está de acuerdo, hay que plantear con él los objetivos que vamos a tener con el plan de alimentación o los objetivos con el tratamiento nutricional, porque si nosotros solamente como profesionales nos planteamos los objetivos y no le preguntamos a nuestro paciente, pues va a ser muy complicado también que se adhiera. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la historia clínica, siempre le preguntamos al paciente qué alimentos le gustan y cuáles no le gustan. Porque si no conocemos eso y nosotros hacemos un plan de alimentación y le ponemos, no sé, betabel, espinacas, y al paciente no le gustan esos alimentos, pues obviamente no se va a adherir, no lo va a seguir. Entonces hay que ajustarnos y hay que tomar también en cuenta la opinión que tiene el paciente. Eso es autonomía. Solidaridad, obviamente ayudar siempre que nosotros podamos. Y la autodeterminación, que el médico debe respetar siempre cualquier resolución o elección que tome el paciente. Y a ese respecto vamos a ver algunos casos en particular, ¿no? A lo mejor en nuestra práctica como nutriólogos, cuando se están en consulta privada, a lo mejor no sea no haya tantos casos, pero para quienes se vayan a ir a hospital, por ejemplo, si hay pacientes, por ejemplo, con un tipo de cáncer y como médico, como profesionales, les estamos diciendo o les estamos sugiriendo que tome tal tratamiento y el paciente de plano decide ya no seguir ningún tratamiento, tenemos que respetar. A eso se refiere con la autodeterminación, no forzar al paciente a que tome ese medicamento o a que tome ese tratamiento, sino hay que respetar su decisión. Si el paciente ya no quiere seguir la dieta porque pues, ya no está conforme o si no quiere seguir ese tratamiento, pues también debemos respetar ese principio de autonomía que el paciente debe decidir lo que él quiera. Ajá. Ok, Norberto, ahorita te pongo asistencia. Consentimiento informado también es un documento importante que vamos a ver tanto en la parte clínica como en la parte de investigación. No sé si alguien ha tenido algún familiar o han estado en hospital que a su paciente o a ustedes le tengan que hacer alguna intervención quirúrgica o alguna operación o algún tratamiento y siempre les piden que firmen un consentimiento. No sé si alguien lo ha visto en hospitales o ha tenido esa experiencia. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿En qué consiste ese documento? Es donde se deslindan de alguna responsabilidad en el proceso. Se deslindan como una responsabilidad, ¿ok? ¿Qué más involucra ese documento? La confidencialidad de la información, la privacidad, el manejo, el repartir la información con ciertas áreas o terceros para llevar administración y ese tipo de cosas también. Sí, se involucra también la confidencialidad, que nos van a divulgar la información o los datos del paciente. ¿Qué más? ¿Acepta lo que le van a hacer o el tratamiento que le van a hacer? Se tiene que describir qué es lo que se le va a hacer al paciente, importante, porque si yo le voy a hacer una cirugía y solamente le digo, pues lo voy a operar, firme aquí, pero si no le explico qué se le va a hacer, quién lo va a hacer, o sea, tiene que también tener el consentimiento, quién es el responsable, porque como mencionó su compañera, de esa forma se deslinda si sucede algo durante la cirugía, algo que no esté previsto, ¿no? Se tiene que poner, como mencionó su compañero, esta parte de confidencialidad, pero se tiene que poner tanto qué beneficios va a tener el paciente con esa operación,
como también qué posibles efectos adversos pudiera tener. Si yo voy a meter al paciente a una cirugía de una apendicitis, pues le voy a decir qué le voy a hacer, qué beneficios va a tener, pues al extirparle el apéndice, pues se va a evitar que, como ya está inflamado, evitar que explote y que tenga una sepsis en el organismo, pero también le tengo que decir los posibles efectos adversos, ¿no? Que si el paciente tiene hipertensión, pues puede haber alguna hemorragia, o durante la cirugía a lo mejor el corazón del paciente pues no resiste la cirugía y por cuestiones de edad o por alguna otra circunstancia pues puede fallecer o puede tener ciertas complicaciones. También debe de quedar ahí claro para que el paciente decida con esa información si acepta o no la cirugía. Si solamente le decimos que va a estar genial la cirugía y no le decimos esos efectos negativos, nosotros como médicos estamos incurriendo en una mala práctica, porque le estamos ocultando información al paciente que es indispensable que conozca. Y ya con eso el paciente ya decide, pues sí, me hago la cirugía o no la hago, y lo firma. Por eso es consentimiento de que está accediendo, pero informado. El paciente tiene que estar muy consciente de qué se le va a hacer, los beneficios, pero también los efectos negativos. Justicia, como ya dijimos, que sea tratada la persona sin ninguna discriminación. Veracidad, que la información que le demos sea auténtica y sustentada en bases científicas. Y obviamente también la confidencialidad. Bueno, les voy a finalizar la sesión y se vuelvan a conectar para que continuemos, por favor.